¿Qué tal, familia del Sembrador? Bienvenidos todos a esta transmisión especial que hacemos para usted en vivo hoy, miércoles 28 de enero, en estos miércoles de audiencia general con el Papa León XIV. Seguimos en el ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II y sus documentos. Ya el Papa nos presentó y nos hizo reflexionar en torno a la primera Constitución Apostólica Dei Verbum. Esa fue la primera catequesis de este año. Dei Verbum, la palabra de Dios, y en ella el Papa nos invitó a tener todos los días un momento de encuentro con la palabra, de leer la palabra en un ambiente de oración. También ya nos presentó Lumen Gentium, luz de los pueblos, que es una constitución apostólica que nos presenta a la Iglesia como luz del presente de la Iglesia para nuestra sociedad. Vayamos ahora con el corazón dispuesto a escuchar esta nueva catequesis del Papa León XIV. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a la audiencia general con el Papa León XIV este miércoles 28 de enero de 2000, con el Papa León XIV este miércoles 28 de enero de 2026, en la tercera semana del tiempo ordinario, desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. En la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino, reciban el cordial saludo de la redacción en lengua española y de quien los acompaña en esta transmisión, Sebastián Sansón Ferrari, con la asistencia técnica que agradecemos de Gabriele Di Domenico y la coordinación de Alessandro de Carolis. Un saludo fraterno a quienes nos siguen mediante Facebook Live, nuestro sitio web vaticannews.va/es y nuestro canal de YouTube Vatican News en español. También un saludo y un agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño conectado con nosotros a través de Facebook. Saludos a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten la señal, permitiendo que las imágenes de Vatican Media y la voz del Santo Padre lleguen a sus hogares. EWTN Radio y Televisión, Cetelmont Televisión en España, Radio María Venezuela y Guatemala, Radio María El Salvador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. En Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión. Asimismo, un saludo especial a nuestros queridos amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Hoy escucharemos la tercera catequesis del Papa León XIV en este ciclo de reflexiones dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II que comenzó el pasado miércoles 7 de enero en la primera audiencia general del año 2026. En las imágenes desde el Aula Pablo VI, numerosos fieles y peregrinos de los 5 continentes ondean sus banderas. Vemos también varias gorras de jóvenes, de niños, de adolescentes que están esperando al Papa en este lluvioso miércoles de enero, con una temperatura de unos 13 grados centígrados en la Ciudad Eterna. Allí hay grupos de España, como los sacerdotes antiguos, alumnos del Pontificio Colegio Español de Roma, la Delegación Episcopal del Patrimonio del Arzobispado Castrense, la Hermandad Virgen de la Puerta de Otusco de Madrid, la Hermandad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de Aracena, los miembros de la Comisión de San Vicente Ferrer de Oliva, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid,
la Universidad San Pablo de Madrid, la Universidad Loyola de Sevilla, el Instituto Fernando de Mena de Socuéllamos, el Instituto Mediterráneo de Alicante, el Colegio San José de la Montana de Cheste, el Colegio Blanca de Castilla de Madrid, los alumnos de Religión de Zamora, un grupo de peregrinos de León, el Colegio Lourdes de Valladolid. De México hay un grupo de peregrinos de la diócesis de Chilpancingo, y de Brasil la Camerata Antigua de Curitiba y el Consejo Federal de Medicina. Asimismo, varios grupos de peregrinos de Italia, parejas de recién casados, grupos de peregrinos de Polonia, Hungría, Eslovenia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Francia, Escocia, Irlanda, Islandia, Australia, India, de los Estados Unidos de América. También varios peregrinos de Argentina, México, Colombia, España, entre otras naciones. El Papa León XIV ayer, en una breve declaración a los periodistas frente a Villa Barberini en Castel Gandolfo, al comentar la situación en Medio Oriente, exhortó a rezar constantemente por la paz y, recordando el Holocausto en la Jornada de la Memoria que se celebró ayer, martes 27 de enero, reiteró su llamamiento que ya había expresado en su cuenta de X @Pontifex, invitando a luchar contra toda forma de antisemitismo. El Papa, recordemos, transcurrió desde la tarde del lunes a la tarde del martes su habitual día semanal de descanso y trabajo en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo. Nosotros, los pequeños, podemos alzar la voz y siempre buscamos el diálogo y no la violencia para resolver estos problemas, dijo el Santo Padre, especialmente en este día que recuerda el Holocausto. En la primera parte de la audiencia general escucharemos una lectura bíblica, que en este caso está extraída del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26, y lo harán en 9 idiomas, que son italiano, francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco, permitiendo de esta manera llegar al mayor número posible de personas. El chino fue incorporado en este orden de lecturas en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Habitualmente el Santo Padre tiene audiencias privadas antes de la audiencia general de los miércoles, y luego se dirige a este encuentro tradicional con los fieles y peregrinos de los 5 continentes. Tengamos presente que en este periodo del año, donde hace más frío, justamente las audiencias se suelen celebrar en el aula Pablo VI para proteger a los fieles y peregrinos. También tengamos en cuenta que vienen muchas personas mayores, muchas personas con discapacidad. Se realizan al interior, en el aula Pablo VI, a diferencia de otros periodos del año en los que se efectúan en la plaza de San Pedro. Y justamente ayer, en su publicación en X con motivo del Día de la Memoria, el Papa expresaba que deseaba recordar que la Iglesia permanece fiel a la firme posición de la declaración Nostra Aetate contra todas las formas de antisemitismo y rechaza cualquier discriminación o acoso por motivos étnicos, de lengua, nacionalidad o religión.
Vamos un momento con el audio del aula Pablo VI. Precisamente en estos instantes el Papa León ha ingresado en el aula Pablo VI y es acogido con fervor por los fieles y peregrinos. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sea con voi. Como les anticipábamos, en esta primera parte de la audiencia general será proclamada una lectura bíblica que en esta ocasión ha sido elegido un pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che è il Padre, manderà nel mio nome. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. A continuación escucharemos el pasaje bíblico en francés. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. En tercer lugar, escucharemos la lectura en inglés. A reading from the Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das habe ich zu euch gesagt habe, Wort des lebendigen Gottes. A continuación escucharemos la lectura en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. También es proclamada la lectura en chino. 恭读圣若望福音。耶稣对他的门徒们说：“我还与你们同在的时候，给你们讲论了这些事。但那护卫者，就是父因我的名所要派遣来的圣神，他必要教训你们一切，也要使你们想起我对你们所说的一切。”以上是天主的圣训。 Vamos a escuchar también el texto en portugués. Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Los últimos dos idiomas en los que se proclama la lectura son el árabe y el polaco. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء
ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: to wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Preparemos nuestro corazón para la catequesis del Santo Padre León XIV, la tercera en esta serie de reflexiones dedicadas al Concilio Vaticano II. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo nella lettura della Costituzione Continuando con la lectura de la Constitución Conciliar Dei Verbum sobre la revelación divina, hoy reflexionamos sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Podemos tomar como fondo dos escenas evangélicas. En la primera, que tiene lugar en el cenáculo, Jesús en su gran discurso testamento dirigido a los discípulos afirma: os he dicho estas cosas mientras estoy todavía con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. La seconda scena ci conduce invece sulle colline della Galilea. La segunda escena nos lleva, en cambio, a las colinas de Galilea. Jesús resucitado se muestra a los discípulos, que están sorprendidos y dudosos, y les da una consigna: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. En ambas escenas es evidente la íntima relación entre la palabra pronunciada por Cristo y su difusión a lo largo de los siglos. Es lo que afirma el Concilio Vaticano II, recurriendo a una imagen sugerente. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están estrechamente unidas y se comunican entre sí, puesto que ambas proceden de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden al mismo fin. La tradizione ecclesiale si dirama lungo il percorso della storia. La tradición eclesial se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que custodia, interpreta y encarna la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica remite a este respecto a un lema de los padres de la Iglesia: la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia antes que en instrumentos materiales, es decir, en el texto sagrado. Siguiendo las palabras de Cristo que hemos citado anteriormente, el Concilio afirma que la tradición de origen apostólico progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Esto ocurre con la plena comprensión mediante la reflexión y el estudio de los creyentes a través de la experiencia que nace de una inteligencia más profunda de las cosas espirituales y sobre todo con la predicación de los sucesores de los apóstoles que han recibido un carisma seguro de la verdad. En resumen, la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que cree.
Famosa es a este respecto la expresión de San Gregorio Magno: la Sagrada Escritura crece con quienes la leen. Y ya San Agustín había afirmado que uno solo es el discurso de Dios que se desarrolla en toda la Escritura, y uno solo es el verbo que resuena en boca de tantos santos. La palabra de Dios, por lo tanto, no está fosilizada, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición. Esta última, gracias al Espíritu Santo, la comprende en la riqueza de su verdad y la encarna en las coordenadas cambiantes de la historia. Es sugestivo en esta línea lo que proponía el santo doctor de la Iglesia John Henry Newman en su obra titulada El desarrollo de la doctrina cristiana. Él afirmaba que el cristianismo, tanto como experiencia comunitaria como doctrina, es una realidad dinámica, tal y como indicó el mismo Jesús con las parábolas de la semilla. Una realidad viva que se desarrolla gracias a una fuerza vital interior. El apóstol Pablo exhorta repetidamente a su discípulo y colaborador Timoteo: Timoteo, guarda el depósito que se te ha confiado. La constitución dogmática Dei Verbum se hace eco de este texto paulino cuando dice: la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia, interpretado por el magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Depósito es un término que en su matriz original es de naturaleza jurídica e impone al depositario el deber de conservar el contenido, que en este caso es la fe, y de transmitirlo intacto. El depósito de la palabra de Dios está también hoy en manos de la Iglesia, y todos nosotros, en los distintos ministerios eclesiales, debemos seguir custodiándolo en su integridad, como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. En conclusión, queridos hermanos, escuchemos de nuevo la Dei Verbum, que exalta la interconexión entre la Sagrada Escritura y la tradición. Ambas, afirma, están tan unidas y entrelazadas entre sí que no pueden subsistir independientemente, y juntas, según su propio modo, bajo la acción de un solo Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En esta segunda parte de la audiencia general, los distintos lectores compartirán una síntesis de la catequesis que el Papa León acaba de pronunciar y también expresan los saludos de los distintos grupos lingüísticos al Santo Padre, a los cuales el pontífice corresponde con su propio saludo. Aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. La lecture de la Constitution du Concile Vatican II, Dei Verbum, sur la révélation divine, nous amène aujourd'hui à réfléchir sur le rapport entre l'Écriture sainte et la tradition.
Esta catequesis es la cuarta del nuevo ciclo que comenzó el 7 de enero. Aquel día el Papa había introducido el ciclo de reflexiones, luego se detuvo en la Constitución dogmática de Verbum, Dios habla a los hombres como amigos, posteriormente Jesucristo revelador del Padre, y en esta cuarta reflexión se ha detenido en el vínculo estrecho entre escritura y tradición. Porte cette parole de Dieu confiée par le Christ aux apôtres. À leur tour, ils sont chargés de la transmettre à leurs successeurs afin que ceux-ci, illuminés par l'esprit de vérité, puissent la garder, l'exposer et la répandre avec fidélité. L'écriture et la tradition sont si étroitement liées qu'elles ne peuvent subsister l'une sans l'autre dans l'Église du Christ, à qui est confié le dépôt, la transmission, l'interprétation et une intelligence toujours plus profonde de la révélation qui passe par l'étude, l'enseignement et la prédication. À présent, Sa Sainteté va saluer. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles francófonos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los alumnos de las distintas escuelas y a los estudiantes de la Universidad Católica de Vendée. Que Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, cuya memoria celebramos hoy, nos guíe en la comprensión de las Escrituras, que él comentó con tanta sabiduría, para que podamos entender cuánto Dios nos ama y desea nuestra salvación. Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. Posteriormente daremos paso al Papa León XIV, quien compartirá el resumen de la catequesis en inglés. Et les étudiants de l'Université catholique de Vendée. Que saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, nous guide dans la compréhension des Écritures, qu'il a commentées avec tant de sagesse, afin que nous puissions comprendre combien Dieu nous aime et désire notre salut. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father. Los lectores también recuerdan que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el pontífice impartirá la bendición apostólica a todos los presentes y bendecirá los artículos religiosos que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la Constitución dogmática Dei Verbum, hoy hemos considerado la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. En el pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan, Jesús dice que enviará al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a recordar, aplicar y proclamar todo lo que Él enseñó. La Sagrada Escritura, palabra inspirada de Dios, y la Sagrada Tradición, memoria viva de la Iglesia, están íntimamente unidas y forman el único depósito de la fe. Este depósito, que contiene la totalidad de nuestra fe, doctrina, culto, moral, etc., no es estático, sino dinámico, porque se desarrolla y es comprendido más profundamente por la Iglesia a lo largo de los siglos bajo la guía del Espíritu Santo. Confiado a la Iglesia, que lo preserva e interpreta en nombre de Jesús, este depósito nos ayuda a navegar las complejidades de la vida para alcanzar nuestro hogar eterno en el cielo, que podamos convertirnos en testigos vivos y fieles de la palabra de Dios en la Escritura y la tradición.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking Saludo a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos de Escocia, Irlanda, Islandia, Australia, India y Estados Unidos de América. Sobre ustedes y todas sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector traduce el saludo y a continuación, el saludo a los fieles alemanes. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechese über die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Dei Verbum, befassen wir uns heute mit dem Verhältnis von Heiliger Schrift und Tradition. Diese sind eng miteinander verbunden und entspringen demselben göttlichen Quell. Sie bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes, dessen verbindliche Auslegung dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut ist. Durch den Beistand des Heiligen Geistes strebt die Kirche im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, Santo Tomás de Aquino, cuya memoria litúrgica celebramos hoy, con sus obras nos ayuda a comprender cada vez mejor la revelación divina. Que el ejemplo de este doctor de la Iglesia nos impulse también a nosotros a buscar el rostro de Dios, experimentando la belleza de la fe. En este momento, la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana y seguidamente será el momento de escuchar los saludos al pontífice de los fieles hispanófonos y él mismo pronunciará la síntesis de la catequesis en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hoy consideramos el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la tradición. La promesa del Paráclito que escuchamos hoy y el mandato de Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, nos ayudan a comprender que la sagrada tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La palabra de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, se ramifica en la historia a través de la Iglesia, la cual salvaguarda, interpreta y encarna dicha palabra. Este depósito sigue hoy en manos de la Iglesia,
y todos nosotros hemos de seguir protegiéndolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos asista para comprender la palabra mediante la contemplación y el estudio y a tener una experiencia íntima de las cosas espirituales, ayudados por la predicación de los sucesores de los apóstoles que han recibido el carisma cierto de la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación, la síntesis de la catequesis y los saludos en chino. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续进行梵蒂冈第2届大公会议文献《天主的启示》教义宪章的要理讲授。今天我们省思圣经与圣传之间的关系。我们刚刚聆听选自若望福音的章节，耶稣说：“父将派遣圣神，引领宗徒们一起执行和宣讲耶稣所教导的一切。”圣经是天主默感的话语，圣传是教会鲜活的记忆，它们彼此紧密相连，共同构成信仰的唯一宝库。这个宝库承载着我们信仰的全部内容，教义、礼仪、伦理等。对它的理解并非静止不变，而是充满活力。在圣神的引领下，随着世纪的推移，在教会中不断发展，并对它日益深刻的理解。托付给教会的信仰宝库，教会则以耶稣之名，以及在与教宗的共荣中加以守护和诠释。同时，在生活的复杂环境中，信仰的宝库指引我们抵达天上的永恒居所。愿我们在圣经和圣传内做天主圣言忠信和活泼的见证人。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Dirijo mi cordial saludo a las personas de habla china. Queridos hermanos y hermanas, ámense los unos a los otros como los ama el Señor. Los bendigo de corazón. Ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles chinos y posteriormente es el turno del lector en lengua portuguesa. 我衷心的降福大家。Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Ao refletirmos sobre a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, centramo-nos hoje na relação entre Sagrada Escritura e tradição. Ambas constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja. Provêm da mesma fonte divina, estão intimamente unidas a ponto de não subsistirem uma sem a outra.
e tendem a um só fim, ou seja, a salvação de todos. A palavra de Deus, ao contrário do que possamos pensar, não é algo estático, mas uma realidade viva que cresce na tradição. Como ensinavam os padres da Igreja, mais do que em objetos materiais, a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja. Possamos nós transmiti-la integralmente, tal como nos foi confiada. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Me alegra dar la bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente al grupo musical Camerata Antigua de Curitiba, en Brasil. Care sorelle, cari fratelli. Queridas hermanas, queridos hermanos, mi pensamiento se dirige sobre todo al amado pueblo de Mozambique afectado por devastadoras inundaciones. Mientras rezo por las víctimas, expreso mi cercanía a los desplazados y a todos aquellos que les brindan apoyo. Que el Señor los ayude y los bendiga. Eis a tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo musical Camerata Antigua. En efecto, queridos amigos, decenas de miles de personas en Mozambique están siendo rescatadas, mientras el aumento de las aguas continúa devastando a la nación en lo que constituye la peor inundación en una generación. Equipos de Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido han estado colaborando en operaciones de rescate que salvan vidas. Y a continuación será el momento de escuchar la síntesis de la catequesis en árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني وقال: الدستور العقائدي كلمة الله يبين لنا العلاقة العميقة بين التقليد المقدس والكتاب المقدس، إذ ينبع كلاهما من المصدر الإلهي الواحد، ويكونان معا وديعة واحدة لكلمة الله أوكلت إلى الكنيسة لتحفظها وتفسرها وتنقلها بأمانة عبر العصور بمعونة الروح القدس. كلمة الله ليست كلمة جامدة، بل هي حية ومتجددة، تنمو في قلب الكنيسة وفي حياتها وتعليمها وعبادتها. فالتقليد لا يضيف وحيا جديدا، بل يساعد لنفهم فهما أعمق ومتكاملا للكتاب المقدس ولنجسده في سياقات التاريخ المتغيرة. التقليد والكتاب المقدس يرتبط أحدهما بالآخر، ولا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، بل يعملان معا بعمل الروح القدس الواحد من أجل خلاص النفوس. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. El saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Les invito a custodiar el depósito de la fe y a transmitirlo con fidelidad, siempre iluminados por el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia hacia la plenitud de la verdad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal.
El lector en lengua árabe traduce el saludo del Papa a los fieles. Y por último, antes de los saludos en italiano, escucharemos la síntesis en polaco. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniające modlitwach we wszystkich intencji posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. W dzisiejszej katechezie kontynuujemy refleksję nad soborową konstytucją Dei Verbum. Przypomina ona o świętym depozycie Pisma Świętego i tradycji. Słowo Boże nie jest skamieliną, ale pozostaje żywe i dynamiczne. Tradycja zaś pochodzi od apostołów i rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego, wcielając słowa Pisma Świętego w zmiennych dziejach świata. Także dzisiaj ten depozyt wiary znajduje się w rękach Kościoła, a wszyscy wierzący są odpowiedzialni za strzeżenie jego integralności i nienaruszalności. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. En estos días se cumplen 35 años del restablecimiento en Polonia del ordinariato militar, cuya tarea es formar las conciencias de las personas dedicadas al servicio de Dios y de la patria. Que la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición de la Iglesia sea la brújula de la pastoral, especialmente al administrar los sacramentos en situaciones de prueba e inseguridad. A todos mi bendición. A continuación, la lectora polaca traduce el saludo del Papa. W tych dniach mija 35 lat od przywrócenia w Polsce ordynariatu polowego, którego zadaniem jest kształtowanie sumień osób oddanych służbie Bogu i Ojczyźnie. Niech wierność Słowu Bożemu i tradycji Kościoła będzie busolą duszpasterstwa, szczególnie w sprawowaniu sakramentów, w sytuacjach próby i niebezpieczeństwa. Wszystkim Wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Ayer se recordaba la Jornada Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que causó la muerte de millones de judíos y a otras personas. En esta conmemoración anual de doloroso recuerdo, pido al Omnipotente el don de un mundo sin más antisemitismo y sin más prejuicios, opresiones o persecuciones por cualquier criatura.
Renuevo mi llamamiento a la comunidad de las naciones para que esté siempre vigilante, de manera que el horror del genocidio no se abata más sobre ningún pueblo y se construya una sociedad fundada sobre el respeto recíproco y sobre el bien común. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a las parroquias de Cristo Divino Trabajador en Ancona y de San Miguel Arcángel en Manfredonia. Recibo con afecto a los bomberos de Campobasso, a la Asociación de Centros Sociales y Comités de Ancianos de las Marcas y al Lions Club de Eboli Battipaglia. Mi pensamiento se dirige finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino. Que su ejemplo impulse a ustedes, queridos jóvenes, y especialmente a ustedes, estudiantes de la Escuela Flavoni de Civitavecchia y del Instituto Tirinanzi de Legnano Cislago, a seguir a Jesús como auténtico Maestro de vida y santidad. Que la intercesión de este santo doctor de la Iglesia obtenga para ustedes, queridos enfermos, la serenidad y la paz que brotan del misterio de la cruz. Y para ustedes, queridos recién casados, la sabiduría del corazón para cumplir generosamente vuestra misión en la sociedad. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre León XIV este miércoles 28 de enero de 2026, al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. En esta ocasión el pontífice se ha detenido en la estrecha relación entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición en el marco de sus catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
Textos que los invitamos a releer en el portal oficial de la Santa Sede www.vatican.va, y también les proponemos revisar la catequesis del Santo Padre de hoy en nuestro portal vaticannews.va. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado en esta radiocrónica desde la Ciudad del Vaticano. Gracias a los medios de comunicación que han retransmitido nuestra señal. Recordemos los dos importantes llamamientos que ha dirigido el Pontífice, expresando su cercanía al pueblo de Mozambique afectado por devastadoras inundaciones, y también su llamamiento vigoroso, apremiante, a detener toda forma de violencia, de antisemitismo. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hemos llegado, hermanos, hermanas, al final de esta transmisión especial que hemos hecho para usted en este miércoles de audiencia acompañando al Papa León XIV. Todo esto ha sido posible gracias a los sembradores de Jesús con María, que con su semillita mensual hacen posible que mantengamos viva esta transmisión, que mantengamos vivo este apostolado. Dios les siga animando y bendiciendo en esta labor tan especial en solidaridad con el sembrador.